Últimamente las noticias informan sobre una alerta máxima en los pasillos de los hospitales europeos. Se trata de un hongo letal y misterioso que emerge silenciosamente como una amenaza creciente capaz de burlar los fármacos. En la última década se han detectado más de 4.000 casos en la Unión Europea y países cercanos, y España carga con casi la mitad de las infecciones registradas. Pero bien, ¿de qué se trata? Candidocema auris, antes conocida como Candida auris, es una levadura ascomicética multiresistente emergente que puede propagarse rápidamente por los centros sanitarios y con altas tasas de mortalidad entre los pacientes hospitalizados. La propagación global de Cándida también está vinculada a los viajes internacionales de personas con exposición previa a este patógeno en entornos de atención médica. Los síntomas de Candida auris dependen de la localización de la infección y van desde la colonización asintomática hasta la fungemia potencialmente mortal. Suele afectar a personas con enfermedades crónicas graves y que requieren cuidados médicos complejos y dispositivos médicos invasivos. Las personas sanas no se consideran en riesgo de contraer este patógeno, pero la infección se asocia con un aumento de la morbilidad y la mortalidad en pacientes hospitalizados o gravemente enfermos. ¿Cómo se detectó por primera vez este patógeno? Candidocima auris se identificó por primera vez en 2009 en el conducto auditivo externo de un paciente hospitalizado en Japón. Un estudio epidemiológico retrospectivo de Corea del Sur volvió a identificar una cepa de Cándida encontrada en 1996 como Candida auris. Desde entonces, se ha identificado en 35 países y ha sido declarado una amenaza pública para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Esta levadura pertenece al clado Clavispora, como puede ser otras especies de Cándida, como es Candida albicans tropicalis, pero diverge altamente con respecto a estas otras levaduras. La secuenciación del genoma completo de 47 aislados ha identificado al menos 4 clados distintos que se corresponden con regiones geográficas. El primer clado identificado fue el de Asia Meridional, el segundo el de Asia Oriental, continuando con Sudáfrica y América del Sur. Los clados difieren significativamente, pero muestran una gran similitud genética, lo que sugiere que Candidocima auris no se originó a partir de una única fuente, sino que surgió simultáneamente en diferentes regiones. En 2022 también se identificó un quinto clado en Irán, separado del resto por más de 200.000 polimorfismos de un solo nucleótido. Pues bien, ¿cuál es la diferencia entre estos? Es que difieren en rasgos como el crecimiento de biopelículas, los patrones de resistencia a los fármacos y la patogenicidad. Curiosamente, los aislados del clado del este asiático no suelen estar asociados a infecciones invasivas y son menos resistentes a los antifúngicos. La presencia de cepas de diferentes clados en los mismos hospitales ha llevado a la especulación de que cepas con diferentes tipos de apareamiento podrían crear posibilidades de recombinación entre estas cepas de diferentes clados, generando una descendencia híbrida y genéticamente diversa. Ante su elevada transmisión, se ha intentado conocer cuál es el mecanismo, y se sabe que se propaga y causa brotes en entornos sanitarios porque puede sobrevivir y persistir durante semanas en superficies secas y no porosas fuera del huésped. En las instalaciones médicas se desprende de la piel y persiste en equipos médicos o superficies, creando un reservorio a largo plazo, de modo que son fuentes de transmisión continua. Y además, los antisépticos de uso común, como puede ser el gluconato de clorhexidina, son incapaces de erradicar el patógeno de la piel, incluso con tratamientos diarios. Sí que in vitro muestra susceptibilidad, pero no parece traducirse en su uso en la piel debido a la limitada penetración o problemas prácticos con la administración. Los estudios clínicos han demostrado que debido a la dificultad de descolonizar Candida auris de la piel, puede persistir en este órgano durante meses, y los modelos predicen que los pacientes pueden permanecer colonizados durante más de un año. Otra implicación clínica es la elevada tasa de mortalidad debido a la resistencia de muchos fármacos antifúngicos y la probabilidad de retraso en el tratamiento eficaz. La tasa de mortalidad en infecciones invasivas oscila entre el 30 y el 72%, y hay varias afecciones subyacentes comunes entre los pacientes, como puede ser sepsis, diabetes, enfermedad renal crónica y neumonía. Se ha demostrado que los aislados de los clados 1 y 4 tienen una tasa más alta de infección del torrente sanguíneo. Ahora bien, identificar a los pacientes colonizados y monitorearlos en términos de infección invasiva pasa a primer plano, para prevenir la propagación en el contexto de un brote. Candida auris puede detectarse de dos maneras, como caso clínico o como caso de cribado. Los casos clínicos se identifican cuando se cultiva una muestra con el fin de diagnosticar o tratar una enfermedad.
Incluye, entre otros, cultivos de heridas, orina, esputo y sangre. Los casos de detección se identifican cuando se toma una muestra con un hisopo de la axila o la ingle de una persona para analizar la colonización del organismo. Debido al aumento del número de casos clínicos, la implementación de programas de detección es más relevante que nunca. Durante los brotes de Candida auris, los sitios más comúnmente muestreados son las fosas nasales, las axilas y la ingle. No obstante, otras partes del cuerpo también pueden albergar este patógeno y contribuir a su propagación, como pueden ser las manos, los espacios entre los dedos y la colonización de zonas de la piel que no se analizan de forma rutinaria. La mayoría de los pacientes colonizados con Candidocima no desarrollan una enfermedad invasiva, pero cuando se produce una infección del torrente sanguíneo, las tasas de mortalidad son altamente altas. Entre los factores de riesgo comunes para el desarrollo de una enfermedad invasiva se incluyen la inserción de catéteres y otros dispositivos médicos, el tratamiento previo con antibióticos, las estancias prolongadas en una unidad de cuidados intensivos, cirugías previas y otras afecciones médicas subyacentes. ¿Cuándo se produce una infección invasiva? Pues estudios epidemiológicos en humanos han demostrado que los numerosos factores de virulencia de Cándida solo son eficaces cuando se ve comprometida la vigilancia inmunitaria del huésped, que normalmente se suele mantener gracias a la integridad estructural e inmunológica de las barreras epiteliales y las mucosas. La respuesta protectora comienza con la interacción entre los receptores de reconocimiento de patrones de las células del huésped y los patrones moleculares asociados a microbios, lo que conduce a la producción de citoquinas inflamatorias destinadas a reclutar fagocitos y eliminar microorganismos. Los mananos, el fosfolipomanano y los betaglucanos de la pared celular fúngica han sido identificados como patrones moleculares asociados a estos microbios y median las primeras etapas de las interacciones entre el huésped y el patógeno. Además, estudios recientes han establecido que la presencia de Candidocima también altera la comunidad bacteriana del microbioma, desplazándola hacia un predominio de especies de proteobacterias potencialmente más patógenas, sugiriendo que la disbiosis del microbioma cutáneo puede representar otro factor de riesgo para la colonización. Lo que resulta realmente alarmante es que en todo el mundo más del 90% de las cepas de Candidocima auris sean resistentes a un agente antifúngico y algunas puedan ser resistentes a las 3 clases principales de medicamentos. Los mecanismos conocidos de resistencia se basan principalmente en transportadores de membrana, mutaciones en la vía del ergosterol y mutaciones en las enzimas que sintetizan la pared celular. A esto se le suma que el tratamiento antifúngico está limitado por la proximidad evolutiva de los hongos a los eucariotas superiores y la consiguiente escasez de dianas farmacológicas específicas. Por lo tanto, el tratamiento debe adaptarse en función de los resultados de las pruebas de susceptibilidad antifúngica. La presencia de diferentes alelos de genes de resistencia en aislados genéticamente relacionados indican que la resistencia no es intrínseca, sino probablemente un rasgo adquirido. Y el tratamiento debe reservarse para pacientes con una infección invasiva documentada y evitarse en caso de colonización en sitios no estériles, como puede ser la piel o las vías respiratorias. Si bien los datos sobre la resistencia monoclonal son preocupantes, la identificación de cepas panresistentes que muestran resistencia a todas las clases de fármacos disponibles es aún más alarmante. Actualmente no se recomienda el uso rutinario de la terapia combinada para el tratamiento de C. auris tampoco. Y curiosamente, Pseudomonas aeruginosa inhibe significativamente el crecimiento de Cándida, independientemente de las concentraciones microbianas iniciales, lo que sugiere que estas pseudomonas producen y secretan moléculas con actividad fungistática, y que este efecto está al menos parcialmente modulado por la disponibilidad de hierro. Para combatir esta panresistencia se están desarrollando antifúngicos, como puede ser el primer caso, que exhibe actividad contra la glucanosintasa fúngica y que se emplean en aislados resistentes a la quinocandina. El segundo profármaco altera el crecimiento fúngico a través de la inhibición de una proteína de transferencia de pared anclada al glicosilfosfatidilinositol 1. Pero, ¿cuál fue realmente el origen de este patógeno? Este aspecto sigue siendo incierto, aunque se plantea la hipótesis de que Candidocima auris existía en el medio ambiente antes de emerger como patógeno humano, ya que se ha aislado en entornos marinos, incluyendo un humedal salino sin actividad humana. En comparación con otras especies de Cándida, muestra una alta tolerancia a la sal y a la temperatura, lo que probablemente favorece su crecimiento en dichos entornos. Se ha sugerido que el cambio climático
y el aumento constante de la temperatura global son factores importantes contribuyendo a la evolución de Candidocima auris hacia un organismo termotolerante, lo que a su vez provocó su expansión en la población humana. Un factor clave en la reciente aparición de resistencia a los antifúngicos es el aumento del uso de azólicos en la agricultura y la práctica clínica. El uso generalizado de antifúngicos para preservar los cultivos puede seleccionar cepas resistentes a los azoles que luego pueden propagarse a nivel mundial. Una vez conocida toda esta información, se ha llegado a la conclusión de que el aumento exponencial, especialmente estos últimos 5 años en todo el mundo, se deben a una disminución en el cumplimiento de las medidas de control de infecciones en las unidades donde se monitoreaba a los pacientes con colonización. Por lo tanto, sería buena idea el establecimiento de planes informativos como este para poder concienciar sobre los riesgos de este patógeno. Si sentís curiosidad y os ha parecido interesante, os adjunto aquí algunas referencias para poder conocer este patógeno más en detalle.